Buenas, espero que estén muy bien. Seguimos con este libro. Hoy vamos a abordar el capítulo número 2. En el video anterior voy a dejar un enlace por acá arriba para que puedan ir al primer video sobre esta serie, sobre la lectura de este libro. El primer capítulo se llamaba Descubrir y este segundo capítulo que vamos a abordar hoy se llama Conquistar. A su vez este capítulo tiene 3 acápites y voy a dejar el minuto en el que yo vaya a hablar de ese acápite porque quizás ustedes no quieran ver todo el video y dice, bueno, me tengo que fumar a este muchacho hablando durante 45 minutos, 40 minutos. Voy a poner en qué minuto yo vaya a hablar de ese acápite en particular. Este capítulo, el segundo, que se llama Conquistar, tiene 3 acápites o apartados. El primero es las razones de la victoria. El segundo es Moctezuma y los signos. Y el tercero es Cortés y los signos. Entonces, le dan clic al minuto que les interese y van hacia allí. Así que, sin más, ahora voy a poner una placa que dura 8 segundos o 10 segundos. Tienen tiempo para darle me gusta. Todavía no saben si les va a gustar el video, pero se pueden adelantar. Se suscriben al canal y nos estamos viendo ahora en unos segundos. Algo muy importante que ya aclaré en el video anterior, pero lo aclaro por las dudas, por si no lo vieron, es la terminología que nosotros vayamos a emplear. Es la misma terminología que aparece en el libro, al menos en la traducción en español. Por ejemplo, la palabra indios, lo aclaro, porque ahí me puede decir, bueno, no se utiliza esa palabra. Académicamente es pertinente utilizar otra, pero por una cuestión de simplicidad y hacer alusión al texto, nos vamos a referir a esa palabra. Y si bien yo muestro siempre este libro, en realidad vamos a utilizar este, por una cuestión de que tiene la letra más grande, también hice ese comentario y lo aclaro en relación a las citas. Voy a citar de la página 170, de la página 200, saben que me estoy basando en esta versión, digo, por si van a esta edición y no lo encuentran. Una de las primeras cuestiones que se menciona en este primer acápite, que es las razones de la victoria, tiene que ver con eso mismo, y es súper pertinente a la hora de hablar de la conquista de América. Uno se podría preguntar por qué razón o por qué razones un puñado de cientos de hombres logran derrotar a un imperio de, al menos se calcula que el imperio azteca tenía una población de 25 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo puede ser que 160, 170, 200 pueden derrotar a un ejército de miles? Una de las primeras cuestiones que nos parece súper interesante del autor cuando habla de la veracidad o no de lo relatado, porque se va a manejar a partir de ahora con muchos relatos, al menos de los españoles, y uno podría decir, bueno, hay que ver hasta qué punto eso es cierto. Por ejemplo, recordemos en el video anterior, cuando estábamos por finalizar, mencionábamos el caso, el relato de una violación en donde el protagonista es contado por el protagonista, por el violador, donde se retrata en un primer lugar como ese macho ibérico que es dañado, herido en su orgullo, había sido lastimado por la muchacha en cuestión, hasta que al final el relato se invierte y pareciera a esa mujer indígena gustarle lo que le está sucediendo. Entonces, eso puede ser falso, pero no nos interesa tanto la falsedad o la veracidad de lo relatado, sino en el sentido del relato mismo. Ese hecho de querer interpelar a otro español, a otra persona blanca, a otro hombre como él, nos habla de un clima de época, de una mentalidad de época. Pudo no haber sucedido ese hecho en particular, pero eso nos ilustra de que pudo haber otros miles que efectivamente sí sucedieron. Así que cuando nosotros vayamos a abordar lo que dice el autor, estos relatos en esta América hispana, tiene mucho que ver esto, de la veracidad o no de lo relatado, que en realidad lo que termina haciendo es mostrando una mentalidad de época en donde efectivamente esas cosas sí sucedían. En este capítulo él trabaja la conquista de México, entonces parte de un análisis histórico de en qué consistió esa conquista. Hernán Cortés parte desde Cuba, por orden de su gobernador, por orden de Narváez, quien se arrepiente prácticamente al momento de hacerlo. Hernán Cortés llega, desembarca en Veracruz y está ese famoso hecho en el cual ordena prender fuego sus naves y destruirlas, con ese simbolismo claro de, bueno, ya no hay vuelta atrás. Estamos en México, vamos a tener que conquistarlo, no se puede hacer otra cosa. De Narváez se dirige hacia México para perseguir a Hernán Cortés. Hernán Cortés en un primer momento tiene contacto con los tlaxcaltecas, pueblo que en un primer momento van a ser enemigos, después van a ser aliados clave para la conquista de México del Imperio Azteca. Los derrota, se dirige hacia la capital del Imperio Azteca, hacia Tenochtitlán. En un primer momento tiene un buen vínculo con Moctezuma, lo toma prisionero
Y en ese hecho de tomarlo prisionero se entera de que había tropas españolas que habían desembarcado en Veracruz y estaban dirigiéndose para combatir al ejército de Hernán Cortés. Hernán Cortés deja a Pedro de Alvarado momentáneamente a cargo de la ciudad, a cargo del emperador que estaba prisionero, y se dirige al encuentro o hacia el combate contra los otros españoles. En este momento Hernán Cortés se encuentra fuera de Tenochtitlán, se produce una masacre, Pedro de Alvarado no se sabe si malinterpreta o simplemente tenía ganas de producir una masacre en un rito religioso, terminan asesinando a varios indígenas. Hay una sublevación. Hernán Cortés en este momento, recordemos, se encontraba combatiendo a de Narváez, los derrota y logra además hacer que gran parte de ese cuerpo de oficiales y del ejército en sí de Narváez logre unirse bajo las órdenes de Hernán Cortés y se dirigen hacia el Imperio Azteca. Hernán Cortés no sabía lo que estaba pasando, de esa masacre, y al llegar, bueno, se encuentra con ese clima caótico en donde muere, víctima de una piedra que le arrojan en la cabeza, el mismo emperador azteca, Moctezuma. Bueno, el clima de descontento para con los españoles es tal que el ejército español tiene que abandonar la ciudad, lo tiene que hacer de noche, en un episodio conocido como la Noche Triste, en donde más de la mitad del ejército español es masacrado. Hernán Cortés luego, aprovechando la situación, la localización de la capital del Imperio Azteca, que estaba ubicada en el medio del Texcoco, que es un lago, manda a construir bergantines y por medio de un sitio, por medio de cercar a la ciudad, logra finalmente derrotarlos. Muy básicamente, muy sucintamente, esa es la conquista de México, y el autor Todorov se va a empezar a meter en estas cuestiones de cómo es interpretada por los indígenas, pero sobre todo cómo es interpretada por los españoles, qué discurso tienen y qué manera de conocer al otro tienen estos europeos. Entonces, ¿cuáles son los factores que explican la rápida conquista de México? El autor va a decir en primer lugar esta posición dubitativa de Moctezuma. No se sabe, digamos, a ciencia cierta cuál es la postura. Prácticamente lo domina el silencio, y en una sociedad donde la oratoria, en una sociedad azteca, en un idioma como el náhuatl, donde el idioma lo es todo, donde la articulación de un lenguaje también lo es todo, el hecho de que el emperador se haya quedado callado nos deja a las claras esta idea de que no sabe tampoco él, Moctezuma, a ciencia cierta, a quién tiene frente a sus ojos. Algunos van a especular con esta idea de que creía que tenía frente a sus ojos a unos dioses, pero la idea que más o menos sostiene el autor es que él se veía como a sí mismo como un conquistador, digamos, no estaba muy firme en su poder. Ellos habían sido conquistadores de los toltecas, entonces al momento de llegar a los españoles simplemente son otros conquistadores, y Moctezuma tiene esas dos ideas, ¿no? Por un lado de que, bueno, son otros conquistadores, pero por otro lado también pueden ser tranquilamente dioses que vienen a imponer su justicia. ¿Por qué su justicia? Porque los aztecas eran ocupantes de un imperio, de un lugar geográfico que no era el suyo. Es un Moctezuma también retratado en este aspecto tolerante, si se quiere, hacia el otro en términos culturales, sobre todo en términos religiosos. Un Moctezuma que se quiere bautizar, y hay uno de los relatos españoles que está en este libro en donde deja a las claras cuál es la actitud de los españoles, si ir a impartir o imponer el cristianismo o las riquezas materiales. En uno de los testimonios se afirma de que Moctezuma quiere bautizarse, pero bueno, no pudo hacerlo antes de morir porque el cura no tenía tiempo de la cantidad de oro que estaba agarrando. Parece ser que Moctezuma, los representantes le dijeron, che, Moctezuma se quiere bautizar. Bueno, sí. Después, porque estaba muy ocupado agarrando oro, que no pudo bautizarse. Entonces está esta idea de un Moctezuma que quiere, que es permeable a esta nueva religión que se le impone, y a su vez son los españoles que supuestamente iban a predicar la palabra del Señor, y está sucediendo otra cosa completamente distinta. Incluso el mismo obispo es el que está agarrando el oro y no tiene tiempo de bautizar al emperador. El segundo factor, el primero era esta posición dubitativa del emperador. El segundo factor, ya nos metemos de lleno con la muerte de este emperador. Lo sucede Cuauhtémoc y ya hay un combate abierto con los españoles, y uno podría decir, y entonces no se explica mucho por qué la rápida conquista, cuando vemos que los aztecas, muerto el emperador, empiezan a resistir a este ataque de los conquistadores españoles. Lo que va a hacer hábilmente Cortés es explotar las divisiones internas, no las divisiones internas entre los aztecas, pero sí las divisiones internas con
pueblos vecinos, y hay una cita, página 71, el México de aquel entonces no es un estado homogéneo, sino un conglomerado de poblaciones, sometidas por los aztecas, quienes ocupan la cumbre de la pirámide, de modo que, lejos de encarnar el mal absoluto, Cortés a menudo les parecería un mal menor, un liberador, guardadas las proporciones, que permite romper el yugo de una tiranía especialmente odiosa por muy cercana. Entonces, a los ojos de los tlaxcaltecas, que habían sido enemigos de Cortés, luego son aliados porque ven conveniente estos nuevos conquistadores, que además son dispensados del pago de impuestos. En un primer momento, los tlaxcaltecas pasan a ocupar la cumbre, barridos los aztecas, pasan a ocupar la cumbre del poder indígena, precisamente como forma de agradecimiento de la corona y del ejército español por los servicios brindados al rey, y en este caso a Hernán Cortés. Entonces lo que hacen los españoles es explotar de forma muy hábil estas divisiones y estos rencores que que los aztecas habían ganado en sus pueblos vecinos. Y en términos numéricos eso está demasiado claro. Los cuerpos militares españoles por lo general están compuestos de 10 jinetes españoles y 10.000 soldados indígenas a pie. Entonces tenemos cada 10.000 tlaxcaltecas, esos van a estar dirigidos por 10 españoles. Entonces claramente se puede decir que en realidad era un ejército de indígenas contra indígenas, pero bueno, claramente comandados por estas órdenes del Imperio Español y del ejército español. Y es fácil entender por qué se unen los tlaxcaltecas a Hernán Cortés. Ya eran sometidos a un régimen de impuestos, tenían que pagar impuestos a los aztecas, estos pueblos vencidos. No tenían que pagar impuestos a los españoles, entonces tranquilamente uno lo puede ver en términos monetarios, también en términos de una violencia física tal, no solo para los sacrificios, sino que las mujeres de los tlaxcaltecas eran violadas en la vía pública, entonces, por los aztecas. Entonces vemos que es entendible porque uno a los ojos con el diario del 2020 diría, pero los tlaxcaltecas no se dieron cuenta, estaban combatiendo a quien debería ser su aliado. Bueno, para el 1500 eso no está demasiado claro, y sobre todo al contrario, era demasiado claro que la dominación inmediata que sentían los tlaxcaltecas era de los aztecas y no de los españoles. Y así como los aztecas se mostraban como los continuadores de los toltecas, no solo por el lugar geográfico que ocupaban, sino el simbolismo de la destrucción de determinados templos y la construcción por encima de los nuevos templos aztecas, los españoles van a ser, también se puede decir de forma muy hábil en términos de la conquista, de lo inmediato, de lo pragmático, donde era la casa del emperador, donde residía el emperador, se construye la nueva vivienda, la nueva morada de la autoridad política española, donde era el templo, se sacan las imágenes, todo simbolismo que dé idea de esos rituales aztecas, se barre con ellos y se instaura la fe católica en esos mismos sitios. Entonces hay todo con el mismo sentido que habían hecho los aztecas, de donde estaba determinado lugar tolteca, construir algo similar a azteca, lo mismo van a hacer los españoles. Y un tercer factor, estos son los 3 factores tradicionales, esto de algo adelantamos en el capítulo número 1, en el primer capítulo, es la superioridad en armas. Es evidente que los españoles tienen una superioridad técnica, superioridad en armas, el uso de la pólvora para fines bélicos, incluso el uso de los caballos. Los caballos son utilizados como armas, sobre todo en términos de sorpresa. Los indígenas no conocían a los caballos, pero lo que va a hacer Todorov no hay que sobrevalorar estos factores. La pólvora por lo general estaba mojada y no servía. El cañonazo cuando disparaban un cañonazo, tenía más un significado simbólico que la posibilidad o que la capacidad de destrucción. Era simplemente para asustar a los indígenas. Entonces jugaban más con este plano más del simbolismo, de lo simbólico, que lo efectivo que podían ser esas armas. Y por otro lado, también una cuarta causa que suele agregarse dentro de las tradicionales, no de la que está pensando, no es que la descarte, pero ahora vamos a hacer un comentario. Una cuarta causa sería la guerra bacteriológica. Se suele afirmar que los españoles, que los europeos instalan esta guerra o innovan en este sentido, de que llevan, por ejemplo, la viruela a América. Esto es real, es efectivo, pero lo que está diciendo el autor es, no hay una intencionalidad, aunque sí hubo momentos históricos en donde para combatir a pueblos enemigos les regalaban ropas de enfermos con viruela porque sabían que se iban a contagiar automáticamente.
Pero bueno, no podría ser utilizado, no podría ser puesto en el mismo, aunque la cantidad numérica, digamos, que han fallecido producto de estas enfermedades es tal. Lo que va a hacer el autor es no negar todas estas causas, es decir, por en primer lugar esta posición dubitativa de Moctezuma, en segundo lugar las divisiones internas, en tercer lugar esta superioridad técnica, esta superioridad bélica, en cuarto lugar la guerra bacteriológica. Pero lo que va a hacer el autor es algo que comentábamos en el video anterior, página 77. No trataré de negar la importancia de esos factores, sino más bien de encontrarles una base común que permita articularlos y comprenderlos, y al mismo tiempo añadirles varios otros que parecen haberse percibido menos. Los aztecas y los mayas perdieron porque perdieron antes el dominio de la comunicación. La palabra de los dioses se había vuelto ininteligible, o bien esos dioses se habían callado. ¿Será que los españoles vencieron a los indios con ayuda de los signos? Entonces, también repito, porque también lo mencionábamos en el capítulo anterior, tiene que ver con eso. No es que el autor esté negando esas causas que mencionábamos antes, pero esas causas tienen que estar por sí solas, no nos dicen nada. Están, por ejemplo, en una guerra bacteriológica. No es que los españoles inventaron la viruela, pero hay algo que tiene que articular eso. ¿Qué es ese algo que articula ese dominio de la comunicación que para todo es superior, en el caso de los españoles, y esa superioridad en este dominio del lenguaje, en este dominio de la comprensión de ese otro, que es el que termina posibilitando la conquista? Y es una afirmación polémica, porque uno podría decir, pero el autor está diciendo que los españoles son, si no escuché mal, son superiores, o si no leí mal en este caso, son superiores a los indígenas, y todo lo que dice, en algunos términos, por ejemplo, si nosotros ponemos la rueda o la madera, una espada de madera contra una espada de bronce, se puede hacer algo cuantificable y evidentemente hay una superioridad técnica. En el plano de las palabras también, pues sabe que va a ser polémico, por eso lo está aclarando, y por eso intenta defenderse todo el tiempo en ese sentido, y el autor dice que va a ser polémico, pero puede en términos de la palabra, de la afectividad, de la utilización, del comprender al otro, puede también ser cuantificable esta superioridad, repito, para el autor, del lenguaje y esta superioridad de los españoles en términos de comunicación frente a los nativos americanos. Y hay que tener cuidado porque utilizamos la palabra superioridad o inferioridad y eso no es pertinente, si no caemos en un eurocentrismo impresionante, y el autor sabe que lo van a criticar por eso. Lo que dice es, la palabra que hay que utilizar no es inferioridad, sino que sino por el contrario dice sobreinterpretado. Todo el aspecto comunicacional, todo el aspecto del lenguaje, al menos de los aztecas, está por ellos mismos, está sobreinterpretado. Necesitan todo el tiempo interpretar los hechos. Básicamente no puede pasar nada, no puede pasar algo sin que antes haya sido anunciado. Los aztecas recurren todo el tiempo a la presencia del adivino, a entender algo, a leer los granos del maíz, a leer el viento, a leer una tormenta, a leerla en esos términos, en términos de que está vaticinando algo, de que algo va a suceder. Y si algo sucedió y no hubo un presagio de que eso iba a suceder, se lo busca a posteriori. Y esto es central, porque el autor todo el tiempo va a decir, no importa tampoco, por ejemplo, los famosos presagios funestos. Vamos a ver que los aztecas, los incas, constantemente van a ver las causas de una rápida conquista o incluso de la llegada misma de los españoles como que había sido vaticinada. Había anuncios, había presagios, y lo que dice el autor, eso en realidad se escribió después de lo sucedido, no antes. Y no podría ser, estamos hablando de presagios, un presagio es algo que sucede antes. Y el autor dice, lo hacen después para darles la tranquilidad de que al menos no fue un hecho inédito, sino de que estaba escrito. Nada puede suceder en esa sociedad, a diferencia de la sociedad española, nada puede suceder en esa sociedad azteca que no haya estado o reglamentado o escrito. Entonces, si algo sucede, algo imprevisto, la conquista, después tienen que fabricar o inventar, pero son palabras que no son pertinentes porque al autor en última instancia no le importa, sino que lo que termina haciendo es explicando esa mentalidad indígena de que eso que sucedió en realidad estuvo escrito, estuvo vaticinado. Cito, solo puede volverse acto lo que antes ha sido verbo, como si el hecho no pudiera suceder si no ha sido anunciado. O sea, es esto que venimos afirmando. Y algo súper importante, en maya, la misma palabra significa profecía y ley. Entonces, volvemos sobre lo mismo porque todo el tiempo, al menos en este capítulo,
en este acápite habla sobre esta cuestión, donde Moctezuma y los signos es precisamente eso. Todo tiene que estar reglamentado y todo tiene que estar anunciado. Y por esto mismo, en la sociedad azteca hay dos grandes cuestiones que tiene muy presente el autor. En un primer lugar, la palabra orden. Si tenemos que buscar un sinónimo de la sociedad azteca, claramente encontramos el orden. Por eso mismo de que nada puede salir, nada puede ser de imprevisto, todo tiene que estar reglamentado. Si sucede algo imprevisto hay que buscar. Si sucedió hace 2 años un terremoto, bueno, ese terremoto en realidad estaba anunciando de que iba a suceder lo que está sucediendo ahora. Por un lado eso, esa palabra de orden. Y por otro lado la idea de totalidad. El individuo azteca no tiene la libertad o el margen de acción en relación a la sociedad. Es parte de un todo. Por ejemplo, como un prisionero de los aztecas que va a ser víctima de un sacrificio, no puede estar triste. Primero que no puede estar triste porque en realidad es una ofrenda para con los dioses, entonces es un orgullo ser sacrificado. Se sacrifican, por lo general no se sacrificaban a discapacitados, a inválidos, sino que se sacrificaban a los mejores guerreros, había que ofrecerle la mejor sangre a ese dios, entonces no iba, digamos, triste, y en caso de ir triste eso era un presagio funesto, y lo que se hacía era, se le suministraban drogas para no darle la posibilidad incluso de que ese prisionero esté triste. Estaba todo reglamentado. Tenemos el caso también de un rey de Texcoco que termina asesinando a su propia hija porque un joven le había dirigido la palabra. Varios intentan mediar para que el rey no termine asesinando, el rey de Texcoco, a su propia hija, pero la ley es superior a cualquier voluntad. Incluso en una sociedad fuertemente jerarquizada, ni siquiera se escapa a esa ley la hija del rey, que también es asesinada. La sociedad azteca también es una sociedad altamente jerarquizada, y ahí Moctezuma I dicta unas famosas 14 leyes, las cuales 2 tienen que ver con las leyes que conoceríamos hoy en día, leyes universales como el robo y el adulterio, que eran también, digamos, interpretadas así por los españoles, pero las otras son cuestiones de etiqueta. Simplemente es qué ropa se puede utilizar, qué casa se puede construir en base al estatus social y jurídico de cada una de esas personas. Y esto es central, uno puede decir, ¿qué importa para las razones de la conquista? En este caso es otro acápite, es el de Moctezuma y los signos, porque esto nos explica una rápida conquista. Después el autor va sobre, por ejemplo, cuando Cuauhtémoc se escapa, no lo hace solapadamente, sino que se pone sus mejores ropas, el mejor barco, entonces fácilmente es distinguible por los españoles. Los españoles cuando se quieren escapar, lo hacen de noche e intentan no ser percibidos. Cuando van a la batalla, los indígenas tienen todo un ritual prefijado, donde claramente es distinguible a la oficialidad por los colores que utilizan. Entonces, bueno, vemos que eso es utilizado por los españoles para masacrarlos, para conquistarlos rápidamente. Entonces, es una de las causas de la victoria, este hecho de una sociedad fuertemente jerarquizada, en donde es distinguible quién es el noble, quiénes son las máximas autoridades en ese imperio. Y acá nos metemos en un plano de la comunicación que Todorov sabe que puede ser exagerado, lo utiliza en esos términos, dice quizás es forzar el término, pero claramente hay dos planos. Uno que es el de la comunicación hombre-hombre y por otro lado el de la comunicación hombre-mundo. Los aztecas eran muy hábiles en esa comunicación del hombre con su mundo, interpretarlo, en ver en él determinados presagios, y los españoles eran más hábiles en el manejo de la comunicación hombre-hombre. En ese término, sobre todo, de que van a ser imprevisibles. Uno podría decir, pero los aztecas son conquistadores también. O sea, han conquistado se han asentado en el lugar de los toltecas, han conquistado a los tlaxcaltecas. Entonces, ¿cómo es posible que no logren interpretar, que no logren vencer a los españoles? Y en este sentido es claro, el autor dice, bueno, los pueblos vecinos de los aztecas compartían su misma mentalidad, su mismo horizonte de sentidos. En cambio, los españoles eran imprevisibles. Por ejemplo, lo que quería hacer Moctezuma era darles todas las riquezas que los españoles quisieran, con el requisito de que se retiren, de que se vayan. Claramente lo que está haciendo al darles riquezas, en un segundo lugar se le ofrecen mujeres también. Eso claramente despierta la codicia de los españoles, que más que retirarse, terminan metiéndose de lleno, digamos, en el imperio azteca. No todos los españoles, sino todos los aztecas eran iguales. Vemos que Cuauhtémoc no tiene esa misma posición que Moctezuma. Y también vemos que Colón, Todorov dice cuánto le hubiera molestado saber que en realidad estaba más cerca de los aztecas que de, por ejemplo, de Hernán Cortés, cuando la comunicación que manejaba Cristóbal Colón era esa misma comunicación de hombre-mundo. Colón tiene su propio libro de profecías, en donde cree que cualquier señal que él vaya a ver en el mar, que cualquier color en la piel que vean los individuos que tiene enfrente, que cualquier cambio en el clima,
esas cuestiones de la naturaleza son presagios. Entonces vemos un Colón que tiene esa forma de comunicarse que es entre el hombre y el mundo, no tanto hombre y hombre. Y algo que nos parece central es esta importancia de la escritura en la evolución de las estructuras mentales. Todo va a ser una completa analogía y va a comparar en qué sentido o en qué grado los indígenas creen en la naturaleza divina de los conquistadores que tienen enfrente. Por ejemplo, si tenemos que hacer un gradiente entre incas, aztecas y mayas, lo podemos colocar en ese punto. Los incas tenían un grado muy, en términos de escritura, digamos, muy inferior en relación a los aztecas, en relación a los mayas. Sí tenían un sistema de contabilidad, pero me puede decir, bueno, te estás olvidando ese sistema de contabilidad por medio de nudos, pero era más en el plano numérico, en el plano de la contabilidad, no tanto en dejar escrito y en dejar anotado cosas que han sucedido. Los aztecas han avanzado un poquito más en términos de pictogramas y los mayas un poquito más allá. Si nosotros vemos cuál es la aceptación a ese otro en relación a que son dioses, vemos que en los incas hay una completa creencia de que a quien tienen enfrente es un dios. En los aztecas es un poco menos, lo creen al principio, después ya no lo creen más. Y los mayas, para nada. Nunca tienen presente esa idea de que a quien tienen enfrente son dioses. Entonces podemos establecer una analogía, al menos lo hace el autor, entre esa aparición de la escritura o la escritura en relación a ese horizonte mental que les permite o no creer o suponer que a quien tienen enfrente tiene una naturaleza divina. En ese sentido el autor sabe que uno puede decir, bueno, no puedes hacer una comparación entre por cómo leen o por cómo escriben, digamos, cómo dejan un registro que pueda eso ser asimilable o comparable con la suposición de que quien tienen enfrente sea un dios. Porque y el autor acá se defiende en el sentido, bueno, sí, los mayas evidentemente no, para la llegada de los españoles no eran un imperio al nivel de los incas y de los aztecas, y demás habían sido conquistados. Entonces ya sabían lo que era tener un pueblo invasor cerca, tener una civilización invasora. Entonces ya saben a quién se están enfrentando. Los aztecas y los incas no sabían lo que era tener un imperio de esa magnitud. Entonces se puede adjudicar una sorpresa mayor que la que tuvieron los mayas. Una cuestión sí central, me parece, es la idea de verdad, que explica una de las causas de la conquista. Y me parece que puede ser eso traspolado a cualquier guerra de conquista, cualquier guerra imperialista, en donde los aztecas tenían la necesidad siempre de avisar antes de atacar, de lanzar un determinado grito de guerra, de combatir en lugares estipulados, en no mentir. Esa idea de la verdad tiene que ver mucho con su categorización, con no poder vestirse de otras formas. Los altos mandos de ese ejército azteca no podían vestirse como soldados rasos, y los españoles van a hacer gala de la mentira, o al menos de esas estrategias un poco más manipuladoras en el sentido de la verdad. Y hay una frase de Las Casas, suele afirmar que cristiano y mentiroso habían llegado a ser sinónimos en la colonia. Cuando se le preguntaba a los indígenas si eran cristianos, decían, sí señor, soy yo un poquito cristiano, porque sé ya mentir un poquito. Cuando sepa mentir aún más, más cristiano voy a ser. Entonces estaba la asimilación de que cristianismo y ser mentiroso eran sinónimos, y los aztecas no podían en ese sentido mentir. Todorov dice, bueno, no hay que tampoco que sobrevaluar esto, no es que hay idiomas o lenguajes que que sean más mentirosos que otros, pero sí hay un cuidado que ponían los aztecas para esta idea de mentira y esta idea de la verdad. No había lugar para la falsedad de los hechos, para falsear los hechos en el discurso de los aztecas. Y en esta idea de verdad también tiene que ver con lo que la sociedad esperaba de un combate. Los aztecas no van al combate a matar personas, lo que quieren es capturar personas vivas para un sacrificio. Entonces imaginémonos con una inferioridad técnica, o lo que implicaría esperar a agarrar un español cuando el español tenía armas, cuando tenía utilización de la pólvora. Además el español sí iba a una guerra total, a una guerra de conquista y a una guerra de exterminio. Entonces cuando el azteca no quería asesinar, vemos que del otro lado, del lado de los españoles, eso ni siquiera era pensado, el hecho de agarrar prisioneros, porque simplemente iban y masacraban. Bueno, en la cápita anterior hablamos de Moctezuma y los signos. Ahora vamos a hablar de Cortés y los signos, este último acápite de este capítulo. Y el autor dice claramente no hay una intención de comunicarse, o al menos no hay una intención de comprender a ese otro. Incluso el nombre de la península de Yucatán tiene que ver con los indígenas de la zona gritaban al ver llegar a los españoles, Macubatán. Eso es lo que gritaban, que significaba no entendemos vuestras palabras. Y los españoles entendieron que eso se llamaba Yucatán y le pusieron Yucatán. Entonces
Eso ilustra a las claras cuál es la idea. Llegan a una región, los indígenas gritan que no los entienden, y en ese gritar ellos le entienden, escuchan que dicen Yucatán, listo, este lugar se debe llamar Yucatán. O sea, no hay preocupación mayor para entender, para comprender ni la dinámica de cómo funciona el mundo indígena, ni lo que están comentando, lo que están opinando, sino simplemente es llegar y conquistar. Pero en un primer momento tenemos un Cortés, el autor dice es el prototipo del conquistador, es el primer conquistador moderno, que después entenderíamos por conquistador moderno, porque no está tan preocupado, en un primer momento al menos, por el oro en sí mismo. Cuando le ofrecen el oro, Hernán Cortés quiere ir por todo y quiere conquistar el imperio. Eso es lo que efectivamente quiere. Incluso escucha algunas palabras en español entre los indígenas, por lo que deduce que efectivamente hubo algún naufragio y que debe haber algún español viviendo entre ellos. Esas sospechas se ven confirmadas con Jerónimo de Aguilar. Había sido un español que en 1511 había naufragado por la zona, termina viviendo, estaba siendo prácticamente asimilado por los aztecas. Los españoles no lo reconocen, dudan de que sea confiable, incluso parece ser que su tono de piel era un poco más oscura que el resto de los españoles. Incluso se había modificado su rostro, su pelo, sus orejas. Dudan, pero bueno, termina siendo un aliado por conocer los idiomas. Y hay una pieza fundamental en esto que decimos de Cortés y los signos, incluso una pieza fundamental en la historia, que es la famosa Malinche, que había llegado a ser también amante de Hernán Cortés. Ella había, su lengua madre era el náhuatl, el idioma de los aztecas, pero había sido tomada prisionera por los mayas, entonces algo de maya sabía. Ella había sido vendida como esclava y se forma una cadena de comunicación en donde Aguilar sabía el maya, no sabía el náhuatl, sabía el maya y el español, y Malinche no sabía el español, pero sabía el maya y el náhuatl. Entonces se forma una cadena de comunicación en donde Malinche hablaba el idioma de los aztecas, Aguilar la entendía porque sabía el maya, cosa que también sabía Malinche, y Aguilar era el que sabía el español y le comentaba finalmente lo que decía, bueno, la información de los aztecas que transmitía Malinche, finalmente a Hernán Cortés. Y acá también nos tenemos que meter de lleno en esta idea de que por lo general es vista a Malinche como una traidora, porque termina no solamente siendo amante de Hernán Cortés, sino que termina siendo una pieza clave en la conquista, porque de esas interpretaciones, de esa comunicación efectiva que se establece entre ellos tres, pero sobre todo entre Malinche y Hernán Cortés, es que se produce la victoria definitiva de los españoles. Pero se podría entender en otros términos, de la misma forma que entendíamos a los tlaxcaltecas. Malinche había sido vendida como esclava, entonces tranquilamente se puede decir que no ve en Hernán Cortés a un opresor. Y en esta relectura que intenta hacer Todorov de esta persona, de Malinche, va a afirmar tres cuestiones. En primer lugar es el ejemplo del mestizaje de las culturas, anuncia el Estado mexicano moderno. En segundo lugar, glorifica la mezcla en detrimento de la pureza. Y en tercer lugar, no se somete simplemente al otro, sino que adopta su ideología para entender mejor su propia cultura. Entonces tenemos una Malinche que tranquilamente puede estar anunciando esta mezcla de culturas que se vivencia en el México de hoy en día incluso. El autor en este momento dice, vayamos ahora a lo religioso. Los aztecas hacen gala de una tolerancia religiosa tal, o al menos una tolerancia religiosa comparada con la intolerancia religiosa de los españoles. Había ya templos por parte de los aztecas donde utilizaban imágenes de ídolos de zonas cercanas a los pueblos conquistados. Había incluso templos donde Moctezuma había mandado a traer imágenes de ídolos que eran adorados por sus vecinos. Y en el momento de producirse la conquista, una de las ideas que tiene Moctezuma es en los templos hacer un 50-50, que haya imágenes cristianas, pero que también haya imágenes de los aztecas. Inclusive al producirse la conquista uno podría decir, bueno, los aztecas ya no verían con buenos ojos a estos dioses que se les imponen, sino que intentan constantemente introducir a Cristo, por ejemplo, en su panteón religioso. No negar a las otras divinidades, pero sí incluir al cristianismo. Y acá Todorov también matiza bastante esa idea que afirma que los aztecas eran politeístas, que creían en muchos dioses. Simplemente lo que va a decir es la afirmación de un mismo Dios. La manifestación en el agua, la manifestación en el aire, la manifestación en la naturaleza, en los pájaros, va a tener determinada caracterización, morfológica incluso, pero va a ser el mismo Dios. El Dios, en cambio, el Dios de los cristianos se supone universalista. No nos referimos a dioses o a Dios, sino al Dios
al Dios verdadero, que excluye, no puede incluir a otros, como en el sentido de los aztecas. El Dios de los aztecas tranquilamente puede incluir a otros, pero en el caso del Dios, o al menos como lo entienden los españoles del 1500, no puede incluir, tiene que excluir a otras divinidades. Y el segundo rasgo, además de la cantidad o no de dioses o de la tolerancia o no, tiene que ver con el sentido que le imprimen los españoles y los aztecas a sus divinidades. En realidad no en el caso de los españoles, sino en el caso de Hernán Cortés. Hernán Cortés está encarnando esta figura del conquistador moderno y estos términos de improvisación, de lo que va sucediendo. Hernán Cortés no lo ve como un señor, sino más bien como un auxiliar a Dios. Cuando salen al campo de batalla y gritan Santiago, suelen gritar Santiago, no lo hacen creyendo, suponiendo de que Santiago va a bajar de los cielos y va a asistirlos en la batalla. Simplemente es una arenga y es para darse fuerzas. Los aztecas, en cambio, sí están imaginando de que eso va a suceder efectivamente. Y en el caso de los aztecas, en el caso de los españoles, pero sobre todo, repito, en el caso de Hernán Cortés, en las primeras expediciones hacia Tlaxcala, parten de noche, un caballo cae, Hernán Cortés lo que hace es mandarlo nuevamente al campamento, a los minutos otro caballo cae, y los españoles le dicen a Hernán Cortés, vamos a tener que volver porque esto nos está pareciendo un presagio malo. Y Hernán Cortés dice, bueno, no, yo lo tomo por bueno. El hecho de que se caigan los caballos para mí es algo de que algo bueno va a pasar. Y nos habla también de esta improvisación. No es alguien, a diferencia de los españoles, estamos hablando solamente de Hernán Cortés, no está viendo en estos símbolos, como lo veía Cristóbal Colón, de que algo malo podía llegar a pasar, sino que la meta era la conquista de México y todo lo que vaya a pasar, incluso estas cosas malas, como que se caiga un caballo, era leído por él como un presagio de que algo bueno estaba por pasar. Entonces Dios sería en este caso, o lo que suceda con el mundo, es un auxiliar y no simplemente algo que nos muestre de una clara intervención en el mundo. Y hay algo súper importante acá, al menos en términos antropológicos, que es esta utilización, utiliza la palabra museo, y vemos la aparición, no existía el museo, para mí, al menos como lo entendemos hoy en día, sí algunos papas, algunos sectores de la nobleza, guardaban cuestiones exóticas, objetos, pero Hernán Cortés, hacia el final de la conquista, se va a lamentar de haber destruido tanto y de no haber dejado algo para el recuerdo, de no haber dejado los templos en pie con sus imágenes, porque hubiese sido bueno en términos de guardar algo exótico. Los nativos había un zoológico que tenía Moctezuma incluso, en donde traía especies de pueblos vecinos, pero no lo hacía tanto en términos de lo exótico o en términos del otro, sino para integrarlo. El español, por el contrario, lo que hacía, lo habíamos visto en el caso de Colón incluso, era en Honduras agarrar un pedazo de una construcción y guardarla. No hay un interés en comprender al otro, sino simplemente en verlo como algo exótico y guardar para la posteridad. Y una de las ideas claras que explota Hernán Cortés a la hora de la conquista es esto de las apariencias, este aparentar, no tanto el ser, o el ser buenos, sino tanto el aparentar serlo. En una ocasión Pedro de Alvarado había robado en una comunidad vecina, había robado unas gallinas, y lo que hace Hernán Cortés es le ordena que vuelva a pedir perdón y sobre todo a devolver esas gallinas que se había robado. Entonces es claramente todo en el plano de lo que aparentarían ser los españoles. En otra de las ocasiones también Hernán Cortés se dirige a Zempoala, que era una comunidad que tenía que pagarle tributo a los aztecas. Este pueblo quería liberarse del yugo azteca, entonces confiaba algo en los españoles. Y en el momento en que está Hernán Cortés en ese pueblo, llegan 5 enviados, 5 mensajeros aztecas que iban a cobrar el impuesto. Se mostraron irritados al ver el buen trato que había entre Cortés, entre los españoles y los habitantes de Zempoala, y el rey le pide ayuda a Cortés. Dice, ¿qué puedo hacer con estos 5 enviados que encima están bastante irritados por tu presencia? Dice, colócalos prisioneros. Los coloca prisioneros, la idea de los habitantes de Zempoala era sacrificarlos. Hernán Cortés se coloca en el medio y lo que hace es liberarlos. Él se encarga de la custodia de estos 5 aztecas y los ayuda a escaparse. Entonces lo que está haciendo Cortés ahí es introducirse en el medio como una especie de cuño. Los aztecas llegan, estos 5 aztecas llegan efectivamente a Tenochtitlán, ofendidos con el rey de Zempoala, pero no tanto con Hernán Cortés, porque en definitiva era el que los había ayudado a escaparse. Entonces los aztecas no saben a ciencia cierta qué rol les ocupan los españoles, porque si bien parecieran ser conquistadores, al mismo tiempo le salvaron la vida a estos 5 aztecas. Entonces Hernán Cortés está totalmente
manteniendo esta idea de aparentar ser algo, más que serlo efectivamente. Y es muy hábil también en el sentido de que los habitantes de Zempoala ya no pueden volver atrás. No, si se ofenden con los españoles, saben que van a ser masacrados por los aztecas, entonces necesitan la ayuda de Hernán Cortés. Y los aztecas también se ganan, digamos, los españoles se ganan el beneplácito de los aztecas porque los había ayudado a escaparse. Entonces, con la simple utilización de ese aparentar ser, logra tener dos aliados, al menos los de Zempoala, que le va a servir para atacar finalmente a los aztecas. Y en este aparentar ser hay toda una preocupación escénica, dice el autor, de luz y de sonido. Cuando ya lo afirmábamos antes, ¿no? Cuando arrojan cañonazos, cuando lanzan esos cañonazos, lo hacen más para asustar que por la capacidad bélica que tengan efectivamente. Y por otro lado, cuando ingresan al Imperio Azteca, en el primer momento, en su ingreso a Tenochtitlán, Hernán Cortés decide no hacerlo con el grueso de su ejército, sino entrar en un número muy reducido para no ser vistos como conquistadores, y está esa idea, esa manipulación de la imagen que puedan llegar a dar. Cuando ya conquistan efectivamente el Imperio Azteca y envían emisarios a los pueblos vecinos a ver qué estaba sucediendo, en ese caso Hernán Cortés lo que intenta hacer constantemente es exagerar, mientras habla con sus interlocutores indígenas, ya es un conquistador y lanza cañonazos para asustarlo. Incluso lo que hace es liberar a caballos sementales frente a yeguas para, ya sabemos, ¿no?, el espectáculo que iba a ofrecer eso. Los indígenas no conocían a los caballos, entonces al ver determinada magnitud de esos animales se asustaban. Entonces tenemos esa preocupación escénica de Hernán Cortés. Incluso una preocupación también que va de la mano con esa idea de que eran dioses o de una naturaleza al menos divina o desconocida. Los caballos que morían en combate eran enterrados por la noche para que los indígenas no vean. Entonces el indígena veía que efectivamente había asesinado a esos animales, pero al mirar el campo de batalla el otro día, esos caballos no se encontraban muertos. Sí había muertos, incluso españoles, pero no había caballos muertos. Entonces Hernán Cortés jugaba constantemente con esa idea de lo escénico. Y siguiendo con esta idea religiosa, pero de lo escénico, página 147, es efectivamente gracias a su dominio de los signos, de los hombres, como asegura Cortés su control del antiguo imperio azteca. Cortés sabe explotar la leyenda de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que por otro lado también sirve a los indios. Así logran hacer inteligible el proceso. Es decir, a los nativos les sirve esa idea de que Cortés podría llegar a ser Quetzalcóatl, porque de esta forma está siendo explicable el proceso, no es algo improvisado, algo que sucede de la nada, sino que estuvo escrito. Y además lo que hace Hernán Cortés es Quetzalcóatl no se encontraba dentro de las principales figuras del panteón, sino que fue una construcción de Hernán Cortés en explotar esa idea de que podía ser él la encarnación o ser él el mismo Dios que se había ido por el este y por el este iba a regresar. Y para finalizar, lo que hace Todorov es comparar los relatos indígenas con los relatos españoles. De la misma forma que hacía la comparación con sus mentalidades, nosotros vemos que en los relatos indígenas hay claramente una idea de la totalidad, o lo que es retratado es la ciudad en sí misma. Esa es la forma de narrar. En cambio, en el relato de Bernal Díaz, lo que vemos es claramente la historia de determinados hombres, determinadas particularidades, donde sí hay lugar a esta improvisación. Entonces hay una forma nueva de narrar. Y también lo que dice Todorov es que 1492, por lo general, se suele marcar, además de la llegada de Cristóbal Colón a América, como la expulsión de los judíos, algo que mencionaba en los comentarios del video anterior, la expulsión de los judíos y de los musulmanes. Año 1492 marca también eso. España se estaba liberando de más de 700 años de dominio musulmán. Pero también, algo que se suele dejar de lado, y lo que le interesa a Todorov, lingüista, es que Antonio de Nebrija ese mismo año publica la Gramática Española. Entonces, donde se lee, en la introducción, entre comillas, siempre la lengua fue compañera del imperio. Se tiene entonces, para 1492, por parte del imperio español, esta idea de que la lengua y de que la gramática es importante en la constitución de un imperio. Y para finalizar también, el autor Todorov lo que dice es: en sí el lenguaje no es un instrumento unívoco, es decir, no puede ser utilizado para algo en particular o para una sola cosa. Sirve tanto para la integración en el seno de la comunidad como para la manipulación de un otro. Moctezuma otorga la primacía a la primera función, es decir, la integración de la comunidad, mientras que Cortés otorga primacía a la segunda, es decir, la manipulación de un otro. Entonces, para resumir, la conquista de América es posible, no solo por esas causas, por esos factores tradicionales,
sino también por la utilización de un lenguaje y la manera de comprender a un otro, y sobre todo, en el caso de Cortés y los españoles, la manera de manipularlo y conquistarlo. Sin más, si les gustó, si les sirvió, un me gusta y nos vemos en el capítulo 3.